Bueno, entonces empezamos con las tres imágenes. Lo que vamos a hacer es guiarnos en cómo vamos a ir modelando el personaje con una técnica nueva que vamos a ver justo ahora. Lo que vamos a hacer primero es tener esas imágenes en 3D Max. Entonces vamos a la vista principal y allí vamos a colocar tres planos de la siguiente manera. Uno en el fondo. Lo recomendable es hacer los cuadrados, entonces vamos a las medidas y los hacemos de medidas iguales, de lados iguales. Y pues solo sería duplicarlos con Shift. Y vamos a girarlos de manera que queden 90 grados en Y. Y 90 en X. Y ahora, ayudándonos de la herramienta que conocemos para alinear vértices, vamos a trasladarlos de manera que queden alineados. Listo, entonces esto nos va a servir para ir mirando las diferentes vistas de nuestro personaje. Desactivamos la precisión de los vértices. Voy a subir un poco esto para que no interfiera allí la malla. O más bien va a desaparecer la malla. Recuerden que se hace con G. Recuerden ir guardando. Bueno, entonces el lateral va a ir en este plano de la derecha, el frontal va a ir en este otro y la que es vista superior va a ir en el cuadro de abajo. Aquí solamente tendría que acomodar esta, sería 90 en Y, creo, no, 0 en Y, no. A ver, ¿hacia cuál está cambiando? Interesante. Sí, sería 0 en Y, pero... sí, 0 en Y. Entonces ya tenemos estas tres vistas que nos van a ayudar. Y ahora sí vamos a utilizar las cuatro vistas de 3D Max. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar todo, ya no en wireframe, sino puede ser en shaded o en realista, lo que el computador les deje trabajar. Y vamos a acomodar las diferentes vistas. Voy a trabajar en shaded para que no me interfieran las sombras con los planos. Voy a trabajar así y acomodando las tres vistas en estas tres, y en esta de acá vamos a trabajar el modelado principal. Esta es la vista frontal. Hola. Y esta la lateral. Si quieren que no se vea tan pequeña la vista, entonces podemos acercarnos primero a la parte de los pies, que es por donde vamos a empezar, y pues luego vamos subiendo en la vista. Bueno, ya estando allí con estas tres vistas, vamos a empezar a modelar como capa por capa, pero de un mismo objeto y solamente de la mitad del personaje, para luego aplicar una transformación de espejo y utilizar lo que tenemos a la derecha o a la izquierda para que complemente el pedazo y forme un solo personaje. Bueno, para hacer eso, en la vista top
Bueno, ya todos tienen los planos. ¿Alguno falta por organizar los planos? Bueno, entonces seguimos y lo que vamos a utilizar son las líneas. Recuerden, en la primera pestaña, en la segunda opción que es Shapes, seleccionamos en los splines Line y aprovechamos la vista top para hacer lo que sería la vista del pie. Aquí no puedo ver el pie completamente, pero voy a imaginar un pedazo y que la forma va así como asemejando un pie y su planta. Entonces voy a dibujarla acá con estos shapes. Recuerden que estas líneas se dibujan automáticamente en el fondo donde estaba la malla. Entonces ahí nos sirve perfectamente para empezar a trabajar desde abajo en el personaje. Por eso situamos los planos justo desde esa posición en Z. Luego de terminar la figura, pues se aseguran que les haya quedado como ustedes quieran. Si pueden o si quieren le colocan curvas a los vértices. Ya depende de ustedes el nivel de detalle que quieran dar allí. Pero ahora lo que vamos a empezar es lo que les digo, empezar a convertirlo en una figura hecha por capas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay que ir jugando con todas las vistas que tenemos disponibles. Si analizamos, en este caso, en mi pantalla, la vista de los pies no está en línea totalmente con la línea morada. Miren, la línea morada que acabo de hacer es esta que estoy señalando, pero los pies están un poco más altos. Entonces no es cuestión de la perspectiva, sino que en sí la imagen tiene ese pedazo blanco. Entonces la voy a bajar un poco para que cuadre con esa línea. Necesito que los vértices, que los pies cuadren exactamente con esa línea que acabo de dibujar, y lo mismo para esta lateral. Entonces la bajo un poco, aprovechando que todas las vistas se alteran, y allí ya me queda como en línea. Bueno, entonces ya trabajando en esta vista principal, que es la del modelado, vamos a empezar. Seleccionamos la línea, le damos clic derecho y la convertimos en un Editable Poly. Sí, no Gpoly, sino Editable Poly. Bueno, ya convertido en eso, vamos a seleccionar la opción de polígonos, que es la penúltima, al menos en esta versión de 3D Max. En la de ustedes puede que varíe un poco, pero es esta. La que dice polígono y es 2D, no el cubo, sino el cuadro. Y vamos a seleccionar el único polígono que tiene esa figura. Bueno, luego de seleccionado, bajamos un poco aquí en las opciones que nos da 3D Max, y tenemos aquí un modificador que dice Extrude. Es el mismo que utilizamos para hacer las figuras, pero en este caso vamos a poder editarlo con mayor libertad. El mismo que utilizamos para volver líneas 2D en figuras 3D, que ya lo hemos utilizado. Pero miren, les voy a hacer esto. Después de seleccionarlo me sale esta herramienta, y lo que me permite es definir qué tanta profundidad le voy a asignar a esa capa. Entonces le voy a asignar la que considero necesaria y voy a empezar a modificarla de acuerdo a las perspectivas que tenemos allí del personaje. Miren, aquí subo un poco, bajo acá, yo creo que hasta aquí sería suficiente. Uy, miren la línea del lado, aquí vemos que esta figura está desfasada, entonces ya la vamos a tener que cuadrar. Pero ya desactivo aquí el extrude y ya voy a poder modificar esta cara. Voy a acomodar este plano de acá. Para poder seleccionar otra cosa, tengo que desactivar los polígonos. Ahora sí selecciono este plano. En esta vista hago un zoom acá. Tendría que moverlo un poco hacia atrás. Bueno, aquí tal vez hay que acercarlo un poco. No. Al parecer el pie desde arriba se ve más grande que el pie desde abajo, entonces voy a expandir un poco esta imagen que tenemos lateral. Voy a hacerle una escalación en el eje Y.
Ya, allí ya se asemeja un poco más. Listo, ya podemos seguir trabajando. Entonces, volviendo a la figura que estábamos trabajando, vamos a mirar esto. Entonces vamos a hacer que cuadre con cada una de las perspectivas que tenemos. Con esta de la esquina inferior izquierda ya está bien, aunque podemos cuadrar un poco este polígono y hacerlo un poco más delgado. Ahora, respecto a la superior sabemos que está bien, esta no la vamos a utilizar por ahora. Respecto a esta vista de acá, este polígono puedo colocarlo un poco más delgado en X y allí va cuadrando la forma del pie. Listo, ya sé que allí sirve y vuelvo al extrude. Vuelvo a agrandar esta cara, pero miren que ya continúa desde ese pedazo que estaba. Entonces la agrando un poco y simplemente voy continuando la forma del personaje. Aquí vuelvo a agrandarla aproximadamente hasta acá y la vuelvo a cuadrar de acuerdo a lo que necesito. Por ejemplo, allí respecto a esta vista ya queda una forma semejante a la del pie. Respecto a esta vista nos habíamos pasado un poco, se me estaba olvidando aquí cuadrar los vértices, ya los puedo arreglar, pero aquí tendría que arreglar un poco hacia el frente y volver a los vértices y empezar a modificar estos de adelante para que se acerquen a esa forma del pie. Entonces miren la forma que vamos teniendo del pie. Hasta ahora no se asemeja tanto, pero luego vamos a aplicar un modificador que lo va a suavizar. Y continuamos con la misma estrategia hasta llegar al cuello del personaje. Yo voy a seguir acá, ustedes también allí, pero voy a pausar la grabación de pantalla porque aquí es repetitivo hasta ese momento. Bueno, continuamos con los brazos. Ya cuando tenemos hecho hasta el cuello, lo que vamos a hacer es encontrar un polígono que nos sirva para empezar con los brazos. Eso va a depender de la cantidad de puntos que utilizamos cuando empezamos a hacer cuando hicimos el pie. La cantidad de puntos es lo que nos va a determinar los polígonos que tenemos al lado en el personaje. Entonces, si yo me fijo acá, tengo estos polígonos a esta altura, miremos si me sirven para los brazos. Si estos de acá me pueden servir, voy a utilizar estos polígonos de aquí arriba mejor. Entonces voy a seleccionar varios, voy a seleccionar estos 4 polígonos y voy a empezar a hacerle lo mismo. Así en conjunto puedo aplicar el extrude y voy a utilizar las vistas. Ahora vamos a utilizar mucho esta vista frontal y esta vista top superior para saber el ancho del brazo. Entonces aplico el extrude y va a salir un poco desviado. Incluso aquí analizo que puedo utilizar más polígonos de los de aquí arriba. Voy a darle control Z acá, quito el extrude, voy a seleccionar aún más polígonos, estos de acá, estos 4. Incluso como el personaje, la perspectiva me alcanza a coger estos polígonos, puedo utilizar estos y voy a aplicar ahora sí el extrude. Le hago extrude y va a salir en esta dirección obviamente, pero ya vamos a corregir eso. Primero me voy a encargar de cuadrar aquí la posición, más o menos aquí queda con el brazo. Ahora, si yo analizo acá, este brazo me va a quedar raro, miren estos polígonos como están. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, para que no me salgan así en diagonal, voy a rotarlos. Entonces ya me quedan como más derechos respecto a esta perspectiva. Y voy a tomar los vértices para modificar un poco estos que están aquí sobresaliendo. Serían estos de acá. Los voy a trasladar hacia el muñeco. Lo mismo estos dos de acá.
Y ya con esto podemos empezar a hacer el brazo, pero voy a dejar esto un poco más cuadrado. O más bien lo voy a dejar así para que continúe con la línea del personaje. Si lo vemos, él está encorvado, entonces el brazo también saldría de esa manera de allí. Vuelvo a los polígonos que estaba trabajando, él me los va a dejar allí seleccionados. Y entonces empiezo a preocuparme por qué tan ancho va a ser el brazo. Incluso podemos aprovechar y subir un poco la figura que tenemos abajo, porque el pie o la parte que tenemos ya modelada del personaje no nos va a dejar ver. Entonces la puedo subir y ya voy a seguir viendo allí el brazo. Vuelvo a seleccionar la figura, sigo con los polígonos, me acerco a ellos, continúo. Entonces tengo que volverlos un poco más pequeños acá. Y respecto al eje Y, un poco más delgados. Miren cómo va cuadrando con la figura de arriba. Al aplicar esta escalación voy a tener que rotarlos un poco de nuevo y ya. Entonces miren cómo se va acomodando en esta vista respecto al brazo. Entonces continúo con el ejercicio. Miren que allí ya no estamos utilizando solo escalación y traslación, sino también rotación, porque aquí ya estamos trabajando con unos polígonos que no controlamos desde el inicio, sino que teníamos que adaptarnos a ellos como estaban en la forma del personaje. Continúo aquí con el extrude y sigo. Voy a acomodar respecto a su altura. Siempre trabajando con ellos en conjunto, un poco más delgados. Y respecto al eje Y, si van a ser más anchos. Y seguimos. Un poco más, hasta acá. Aquí voy a mover un poco y continúo haciendo una escalación. Escalo aquí en Y, escalo aquí en Z. Continúo. Escalo en Z. En Y miramos si es necesario o aún no es necesario. Vamos a llegar a la muñeca. Voy a hacerle hasta ahí. Ahí está en la muñeca. Yo diría que hasta ahí puede seguir. Entonces aquí ya viene esta parte de la mano. Voy a ir hasta donde empiezan estos dedos y voy a cuadrar este pedazo que necesito. Acomodo un poco acá en Y. Miren la forma aquí de la muñeca, de la palma de la mano. Puedo cuadrar un poco más y trasladar un poco. Listo. Entonces ya hasta este punto, miren, tenemos que el personaje tiene 3 dedos, pero no tenemos esa cantidad de polígonos que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir estos polígonos para obtener la cantidad que requerimos. Entonces, para hacer eso vamos a trabajar primero con los polígonos de la derecha, pero vamos a acomodar los vértices para que nos queden un poco más cuadrados. Entonces aquí sí requiere un poco más de trabajo. Seleccionar los vértices, tenerlos así, empezar a rotarlos de acuerdo a como necesitemos. Pues se me fue un vértice. Este puede ser una de las partes más dispendiosas. No podemos exagerar tanto en la rotación porque luego cuando hagamos un suavizado no va a quedar bien. Ahora, les enseño un truco. Si queremos seleccionar vértices pero que no se seleccione lo que no estamos viendo, activamos esta opción que dice Ignore Backfacing. Y así seleccionamos los vértices, que no solamente los que podemos ver. Entonces puedo seleccionar estos. Miren que atrás, uy, sí se seleccionó. Qué triste. Usualmente funcionaba. No, entonces tenemos que seleccionar uno por uno. Bueno. Escuadro un poco. Puede que ustedes no necesiten hacer esto cuando estén con sus modelados, pero yo sí lo requerí en la forma
debido a la cantidad de puntos que puse en los pies. Como puse bastantes, cuando llegué acá tenía muchos polígonos con los que trabajar. Entonces, entre menos polígonos tenía abajo, menos voy a tener que hacer acá. Eso puede ser bueno, puede ser malo, de acuerdo a la cantidad de lados que le queremos dar a nuestro personaje. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Selecciono de nuevo los polígonos, estos de aquí al frente, y los cuadro con la mano. Miren que en esta sección de acá se están desviando de la forma de la palma, entonces bajo acá, ya sería así. Y aquí viene lo importante de los dedos. Como necesitamos sacar 3 dedos, necesitamos al menos 3 columnas de polígonos acá. En este momento solo hay 2. Entonces, teniendo seleccionada la herramienta de polígonos, bajamos un poco acá y va a estar una herramienta que se llama Quick Slice. Entonces, esta herramienta funciona así. Tengo seleccionado el polígono, hago clic sostenido sobre él y me sale esta línea dependiendo de dónde ponga el puntero. Entonces, si no me sirvió, le presiono clic derecho y así hasta que encuentre donde necesito cortarla. Todo depende de la posición en que esté el polígono. Entonces, Quick Slice. Miren, por ejemplo, allí ya me sale la división ahí me puede servir. Suelto, hago otra vez clic y ya me quedan 2 polígonos diferentes. Miren, si selecciono el polígono puedo hacer este o este. Entonces ya me va a permitir hacer extrude para los diferentes dedos. Hago lo mismo para los otros polígonos. Por ejemplo, ahí selecciono el otro polígono, le hago lo mismo, Quick Slice, lo mismo a este, y a este último polígono. Ya depende de la cantidad de dedos que necesitemos. Este ya lo tenía dividido. No está dividido. Listo. Bueno, entonces ya tenemos las 3 hileras que necesitamos y podemos empezar a trabajar con los dedos. Si necesitan pueden cuadrar los vértices. Entonces voy a vértices. Puedo alinear estos un poco. Este vértice aquí está extraño. Este vértice se me fue mucho acá. Este vértice mucho acá. Bueno, entonces puedo hacerle, por ejemplo, extruda a estos de acá y voy trabajando con el dedo que necesito. Este sería el dedo, este sería el meñique en ese personaje. Entonces aplicamos lo mismo que estábamos viendo, un poco de escalación y lo acomodo de acuerdo a donde está el dedo. Entonces ya depende de ustedes solucionar la forma irregular que les salga acá. Entonces aquí yo tendría que ponerme a modificar cada vértice para que me quede en línea con el otro. Aquí lo puedo afectar un poco. Listo, ahí va tomando la forma del dedo y continúo haciendo el extrude. Y ya, así terminaría con ese dedo. Y tendría que hacer eso mismo para los otros dedos. Pero entonces, miren el brazo cómo va quedando. Entonces el objetivo es que ustedes terminen los dedos, dejen el personaje así sin cabeza y ya para la siguiente clase le aplicamos el Turbo Smooth que va a suavizar el personaje
Por eso no hay que preocuparnos tanto de los bordes como nos estén quedando. Y luego en el programa Mesh Mixer vamos a editar la cabeza del personaje. Eso sería todo. Entonces recuerden que el modificador se llama Quick Slice. Es el importante aquí para los dedos y para dividir los polígonos. Quick Slice. Y ya después de haberlo aplicado, se dedican a mejorar la posición de los vértices que les resulten. Eso sería todo, muchachos. Bueno, empezamos. Ya estoy grabando. Mesh Mixer también es de Autodesk y nos da la ventaja de modelar como de una manera más artística, no tan cuadriculada como sería con 3D Max, y podemos llevar unos objetos de acá al otro. Hay una herramienta mucho más completa que se llama ZBrush, y permite cosas muy similares a Mesh Mixer, pero pues es mucho más completa y se ha utilizado desde hace mucho tiempo para efectos visuales, combinado con el programa Autodesk también, Maya. Bueno, ya estando en Mesh Mixer, vamos a empezar con una esfera. Podemos empezar con un objeto que tengamos, pero en este momento con una esfera, para mirar las herramientas que tiene. Bueno, teniendo seleccionada la esfera, podemos aplicarle desde transformaciones que ya conocemos, de traslación y de rotación, hasta esculpirla. Entonces, para transformarla, para moverla, vamos aquí en la sección de la izquierda, en el panel de la izquierda, donde dice Edit, y allí está Transform. Seleccionamos ese y salen los vectores de los ejes para poder transformarla con rotación, con escalación o con traslación. Entonces voy a trasladarla para que no nos quede allí cortada. El entorno se maneja muy similar a 3D Max, es con el scroll, y con Shift puedo girar de esta manera, o con Shift, con el scroll solo, puedo moverme en 2D a lo largo de la vista. Y aquí es donde viene lo interesante de esta herramienta. Miro que esto esté grabando bien. Sí. En la sección aquí de esculpir es donde están todas las herramientas que ustedes se encargarán de descubrir, pero miren lo básico que es y lo útil que puede resultar. Por ejemplo, con la que tengo seleccionada, más bien con esta que se llama Drag, que es la primera, y seleccionando en Follow selecciono la segunda opción y miren lo que me permitía hacer. Entonces puedo hacer rápidamente objetos complejos que en 3D Max no podríamos hacer de manera tan simple. Entonces ya depende de ustedes cómo lo manejen. Uy, ahí modelé por dentro de la figura, hay que tener en cuenta eso. Él va a guardar todos los polígonos que generemos, porque no es una vista lo que va a guardar, sino un objeto. Ahora, voy a suprimir todo eso que acabo de hacer, Control Z, y puedo activar la simetría. Entonces ya con simetría podemos hablar de hacer rostros. ¿Por qué? Porque puedo aumentar el tamaño del pincel, reducirle un poco la fuerza y miren. En Brushes puedo seleccionar esta que dice Inflate, seleccionar esta que tiene una curva no tan pronunciada, que es una burbuja, tal vez subirle un poco al tamaño y hacer algo que serían los ojos. Entonces es ir jugando con cada una de las herramientas que hay acá para modelar. Bueno, algo bastante interesante y es el poder ver los polígonos con los que estamos trabajando. Si presionamos W,
Vemos la cantidad de polígonos, que es alta, es bastante alta. Pero podemos mejorarlo. Duplicate, select, mesh mix, stamp, select, ya. Aquí en los pinceles está esta opción de refinar y de reducir. Refinar nos va a aumentar la cantidad de polígonos que tiene la figura, pero lo que queremos es reducir. Entonces selecciono aquí en reducir, voy a aumentar un poco el tamaño. Miren que la cantidad de polígonos va a bajar. Vamos a perder detalle obviamente en la figura. De pronto estamos incluso perdiendo la profundidad que le dimos porque le puse mucha fuerza acá. Podría ponerle menos. Pero lo que hacemos es reducir la cantidad de polígonos a una que nos sirva. Por ejemplo, aquí no necesitamos tantos, aquí hemos ido quitando y no perdemos la forma del personaje. Entonces resulta útil porque con cada polígono que quitemos nos estamos ahorrando cosas que el programa de modelado va a tener que procesar cuando lo llevemos allá, en OBJ. Y pues en caso de que necesitemos dar algo con mucho detalle, es decir, por ejemplo una especie de relieve muy detallado, entonces tendríamos que aumentarle a la cantidad de precisión, a la precisión que tiene. Entonces en Brush seleccionamos el que dice refinar, lo voy aplicando y miren que los polígonos aumentan. Entonces es pues exactamente contrario a lo que dice. Como tengo activada la simetría, está pasando eso a ambos lados. Y teniendo varios polígonos, si ahorita voy y selecciono este drag con este que es bastante, que es un pincel bastante delgado, voy a desactivar los polígonos. Aquí voy a poder dar mayor detalle que en otras secciones de la figura. Por ejemplo, aquí no puedo dar esa misma cantidad de detalle. Ahí hice el mismo movimiento y vean, no se nota, no se aprecia tanto como acá. Por ejemplo, ahí le estoy dando una especie de profundidad. Entonces es empezar a jugar con cada una de esas cosas. Y hay como un plus, y es el color. El color no lo he probado en 3D Max porque 3D Max maneja más texturas que objetos con color. Entonces el color no sé cómo lo maneje allí, pero yo puedo pintar. Digamos, voy a empezar a pintar y va a pintar por polígonos. Esto ya se puede usar esto se puede exportar para impresiones 3D. Obviamente hay las impresoras no te van a imprimir con el color, pues dependiendo de la impresora, pero te sirve para imprimir de esa manera o para hacer modelados que se pueden vender por internet. Incluso si buscan tutoriales de Mesh Mixer, se pueden hacer esos modelados, pintarlos bien y los compran con facilidad porque se pueden utilizar por ejemplo, yo puedo modelar una jirafa y la jirafa alguien la puede necesitar para un trabajo, entonces en lugar de hacer una jirafa desde cero me va a comprar la jirafa mía. Entonces puede ser útil para eso. Entonces, teniendo seleccionado el color, lo trabajo como cualquiera de las que estábamos trabajando, como cualquier pincel. Entonces voy a ir pintando así, pero no se ve. Entonces, ¿qué hago? Dejo presionado espacio y activo color. Y no se ve. Color. Color. Paint. Ya. Entonces, teniendo activado el color, puedo empezar a pintar cada una de las partes, cada uno de los polígonos. Entonces, de acuerdo a la precisión, es también la cantidad de polígonos que me va a pintar. Aquí que hay una buena precisión, no va a haber problema. Pero en otra parte, el círculo podría no ser tan detallado como lo quisiéramos. Entonces, es solamente bajar o aumentar la cantidad de polígonos.
Bueno, ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Voy a tomar este objeto que ya hice y lo voy a exportar. Lo voy a llevar a escritorio, le voy a poner un nombre, voy a colocarle rostro y él lo va a guardar en este formato, OBJ. Este es el que vamos a utilizar. Lo voy a guardar allí. Ya procesó todas las caras. Y ahora esta ya la tengo guardada, voy a abrir una nueva. New. Yes. Y en esta nueva entonces le doy importar. Lo tengo en el escritorio. Rostro. Me va a preguntar aquí puedo cambiar una serie de ajustes que van desde la escala hasta la cantidad de polígonos que puede manejar. Le doy importar. Y aquí está el modelado que acabo de hacer. Como les digo, aquí en 3D Max no se maneja el color ya se agrega por texturas y se puede agregar también polígono por polígono. Esa puede ser una parte a investigar, pero vean, tenemos un modelado que resulta más complejo que si lo hubiésemos hecho con las técnicas que vimos de top, front y left, que son las perspectivas, pues nos hubiésemos demorado bastante. Obviamente hubiésemos hecho la mitad del personaje y luego hubiésemos aplicado mirror. Pero bueno, combinando esto que tenemos con lo que ya habíamos hecho, podemos tener muy buenos resultados. ¿Por qué? Voy a abrir el que teníamos anteriormente. Este es el que está en el campus. Y entonces miren lo que puedo hacer. Este personaje aquí está a la mitad. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo. Al duplicarlo le vamos a aplicar un suavizado. Si lo hacemos en ese orden, no nos vamos a dar cuenta bien cómo nos va a quedar la unión. Y tendríamos que hacer más pasos de los necesarios. Entonces voy a aplicarle el Turbo Smooth, que es el suavizado. Turbo Smooth está en el panel de la derecha, en la sección de modificadores. Si lo busco, Turbo Smooth. Y con una sola iteración basta para que me suavice el personaje. Los dedos me habían quedado un poco mal modelados, miren el resultado. Pero el resto del personaje me sirve. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a tomar aquí la herramienta Mirror. Me aseguro que aquí abajo se seleccione la opción de copiar. Modifico el desplazamiento. Modifico el desplazamiento lo que sea necesario para que se una. Voy a dejarlo así. Entonces va a quedar como partido a la mitad. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Ya tendría que venir aquí y tomar los vértices que están a la mitad del personaje y colocarlos un poco más anchos o un poco más distantes de su centro. Entonces en Editable Poly puedo modificar estos vértices. Y es cuestión de la cantidad de detalle que ustedes le quieran dar. Puedo ampliarlos un poco así. Vuelvo al mirror y con el Turbo Smooth me quedó incluso más feo. Quedó maluquísimo. Bueno, trabajémoslo así. Y ahora viene lo interesante. Con esta figura de la cabeza, que es en lo que no nos preocupamos tanto del detalle, vamos a trabajarla en Mesh Mixer. Entonces, ya teniéndolo seleccionado, me voy acá a las opciones de 3D Max, le doy exportar. Aquí en Export salen las opciones y le doy exportar seleccionado. Me aseguro que esté como OBJ. Le coloco personaje. Y ya exporto todas sus caras. Y bueno, y aquí ya voy a importar la figura que acabo de hacer. Le voy a dar que la reemplace en lugar de unirlo con eso que habíamos recién hecho. Y aquí está mi personaje. Entonces ya lo tengo acá y lo puedo trabajar. Lo voy a seleccionar.
este momento tiene una herramienta de pintado allí seleccionada. No quiero eso, solo la quiero seleccionar. Editar, voy a transformar todo. Entonces ya teniendo el personaje puedo empezar a trabajar con él. Si quiero de manera simétrica, si quiero no, ya como ustedes decidan. Por ejemplo, voy a usar aquí el inflate con esta burbuja, con un poco de fuerza, miro el tamaño para los ojos y empiezo. Entonces ahí tengo activada la simetría. Entonces ya depende de ustedes qué tanto le quieran hacer. Puedo corregir este defecto que tiene acá. Sin tanta fuerza, con ese tamaño. Miren. Puedo darle músculo al personaje, puedo disminuir un poco la fuerza aquí al pincel. Puedo aumentar la fuerza esto acá. O puedo dejarlo barrigón. Ajá. Payaso. Y para esta línea que tenemos en la mitad puedo desactivar la simetría y ya empezar aquí con una herramienta más delicada, como este inflar, con esta burbuja, sin tanta fuerza, con un tamaño menor, y empiezo. Y habría que empezar a corregir pedazo por pedazo, pero ya sería un trabajo detallado e irlo esculpiendo. Esto quedó maluco, pero bueno. Entonces depende de ustedes saber aprovechar esta herramienta para el modelado que hay que hacer para el proyecto que tienen que hacer un personaje de la mitología. Ya saben que pueden empezar con 3D Max, hacer la figura básica y en Mesh Mixer darle el detalle que necesiten. Ahora, ¿cómo llevarlo a 3D Max de nuevo? Simplemente después de tener todo editado, voy a dejar esto así para que se note que hicimos algo diferente. Lo voy a exportar. Voy a colocar personaje editado. Quedó con bastantes polígonos, miremos. Si activo W, miren la cantidad de polígonos que tiene. Y puedo importarlo en esta escena. Es decir, no tengo que reemplazar todo lo que está, sino que si tengo un modelado de un escenario, simplemente importo esa figura y allí va a quedar. Era personaje editado. Entonces podemos pasar de un modelado simple hecho en 3D Max como este a uno más editado, que este no está de ninguna manera estéticamente agradable, pero es la cantidad de herramientas que podemos utilizar. Es decir, aquí yo me imagino ya uno puede ir haciendo un xenomorfo o de verdad la figura más fácil que pueden hacer de la mitología. Espero que si lo hacen solo lo haga un grupo, ¿no? Es Medusa. Medusa es sencilla de hacer con Mesh Mixer. ¿Sí? ¿Sí? Re bien. Ojalá no me las quito. El que la suba primero. Bueno, entonces la intención es exploren la herramienta por unos minutos, miren las dudas que hayan, terminen el modelado del personaje con el que subí, apliquen el efecto de mirror, el turbo smooth
llévenlo a Mesh Mixer, exploren sus herramientas, voy revisando qué va haciendo cada uno y luego vemos un poquito de animación, ¿sí? Entonces, empiecen. Voy. Bueno, entonces la animación que vamos a trabajar se llama animación por claves. La animación por claves trabaja de esta manera. No hay que decirle al programa cada parte donde va a estar el objeto, sino desde dónde hasta dónde va a ir. Desde dónde hasta dónde se va a hacer una transformación. Es decir, rotación, escalación, espejo, traslación. Entonces yo lo que voy a hacer con una animación es, por ejemplo, tengo esta caja y para moverla de aquí hasta acá no le voy a decir primero mueva hacia acá, luego acá, no, sino que le voy a decir usted en cierto cuadro empieza acá y dentro de 60 cuadros, es decir 2 segundos, va a estar acá. Entonces el que va a hacer en 2 segundos se va a mover así y el programa es el que se va a encargar de procesar el resto. Eso se conoce como animación por claves y es la principal forma de animación que se usa, desde la animación 2D con software hasta la animación 3D, que es la que vamos a hacer acá. Ahora, la animación que vamos a ver se llama animación inorgánica, porque no vamos a trabajar con animaciones de personajes articulados, sino movimientos simples, transformaciones simples. Como les dije, se puede hacer tanto para la traslación, como para la rotación, como para la escalación. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí simple. Si quieren me van acompañando con el archivo que les dije o luego miran este video. Lo que vamos a hacer es, este es un modelado simple que hice, unos planos. Esto es una esfera que la partí en dos y que se asemeja a la forma de un huevo quebrado. Y aquí tenemos un texto que dice computación gráfica 2019-1. Entonces lo que vamos a hacer es una animación que como si este huevo empezase a vibrar y luego se rompe y sale este texto de computación gráfica y con una escalación se vuelve más grande. Todo eso con la animación de una cámara que se va a ir acercando al tiempo que todo va sucediendo. Con eso tendrían las bases para animación y ya en la siguiente clase veríamos otro ejercicio de animación y luego los motores gráficos. Los motores gráficos, ¿por qué son diferentes al animar? Porque yo en una animación de este tipo, si quiero que un objeto se mueva por cierta parte del escenario, tengo que llevarlo hasta allá en algún momento, decirle que pase por ahí. En cambio en un motor gráfico yo lo que hago es decirle al programa que el personaje puede estar en cualquier parte y él se encarga de calcular las físicas para que eso suceda. Entonces también calcula las colisiones que hay con los objetos, con las paredes. Entonces es la diferencia con un motor gráfico, que el motor gráfico se encarga de calcular las animaciones posibles, mientras que nosotros en este tipo de animación tenemos que colocar lo que queremos que se traslade en la escena. Bueno, ahora, ¿cómo se hace esa animación por claves acá? Primero voy a acomodar todo como lo necesitamos. Como les dije, este texto va a ir aquí dentro del huevo. Lo coloco aquí dentro. Lo voy a escalar que quede muy pequeño. Allí. Ya está dentro. Y este es el huevo. Ahora, antes de empezar a animar hay que saber cuánto tiempo nos va a tomar la animación. Vamos a trabajar con 30 cuadros por segundo y digamos que vamos a hacer una animación de 10 segundos. Entonces necesitaríamos mínimo 300 cuadros. Entonces voy a configurar. Configurar la cantidad de cuadros que hay con esta opción que está aquí abajo que dice Time Configuration. Voy a decirle que empieza en 0 y va hasta 300. También que termine en 300. Listo. Entonces mire, ya tenemos 300 cuadros aquí en la escena, que es esta pseudo regla que tenemos aquí abajo. Para empezar a animar tenemos que asegurarnos que estemos en el modo animación.
¿Cómo es esto? Activando esta llave, activando este set key, y con la llave vamos a ir colocando las claves, las diferentes claves que necesitamos. Hay que tener en cuenta que cada clave hay que colocarla, es decir, si yo le digo a esto que en el cuadro 30 se mueva acá, pero no coloco la clave y luego adelanto la línea de tiempo hasta el cuadro 60, él se va a volver a la posición de la clave más reciente que tenía. Es decir, miren, ahí está, si alcanzan a percibir, voy a mover un poco aquí la regla, se forma aquí abajo una especie de marca que indica que ahí hay una clave para ese objeto. Ahora, esa clave indica que ese objeto está en esa posición. Digamos que yo en el cuadro 20 quiero que se mueva acá, pero no le coloco una clave y muevo la línea de tiempo, voy a perder todo el trabajo que hice ahí trasladándolo. Aquí no fue nada, pero en ocasiones uno puede hacer bastante trabajo allí y se olvida de colocarle esta llave de acá. Cuando mueva voy a perder todo, porque él se va a reiniciar a la clave anterior donde estaba. Entonces, recuerden que tenemos 10 segundos, calculemos, digamos que para que se acerque la cámara va a tardar 3 segundos. Entonces, este huevo va a estar quieto durante los 3 primeros segundos, es decir, hasta el cuadro 90. Entonces, hasta el cuadro 90 se mantiene con esta clave. Voy acá y coloco esta llave para que se mantenga durante esos 90 cuadros en la misma posición. Ahora, durante los siguientes 3 segundos, es decir, hasta el cuadro 180, voy a hacer que el huevo se mueva como si se fuese a quebrar. Entonces voy a decir que voy a hacerle un movimiento cada 20 cuadros. Entonces aquí en el número 100 le hago un movimiento, puede ser así, pequeño, y que gire aquí, de esta manera. Y acomodo la clave. Voy a mover hasta el 120. Cuadro acá, que se gire así y venga hasta acá, y hago movimientos así pequeños, coloco otra clave y así. Dijimos que íbamos a ir hasta el 180 así, entonces ahora el 140, giro un poco, coloco la clave hasta el 160 y así. Lo que estoy haciendo es aquí que se vea como un movimiento repetitivo. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría colocar la clave anterior, porque sé que se va a repetir, entonces pues puedo hacer el copiar y pegar. Se me fue una vista de una cámara, perspectiva. Estoy ubicar los objetos, aquí está maluco. Ya. Bueno, ¿cuál quede? Acá. Entonces voy a copiar este 120. No me deja copiarlo. Bueno. Voy a ir a 160, voy a hacerlo aquí a mano. Giro hacia la otra posición, sería así, traslado un poco y no me olvido de colocar la clave que necesito. Y ya está a 180. En 180 ya el huevo se va a empezar a abrir. Entonces voy a colocarle una animación un poco más pronunciada, que pase acá así. Coloco la clave. Y luego que durante esos 300 segundos se termine de caer la cáscara y se incremente el tamaño del que dice computación gráfica. Entonces, ¿cómo lo hago? Digamos, voy a seguir trabajando de a 20 cuadros. Aquí traslado un poco, bajo como que la cáscara está cayendo. Que termine de caer ahí. Coloco la clave. Luego hasta acá, voy a colocarle que se mueva muy despacio, que parezca que está girando hasta acá. Pero como hago aquí trasladé un poco, giro un poco así y voy a colocarle varias rotaciones así. Aunque parezca que queda en la misma posición, él está guardando toda esta rotación que estoy haciendo. Entonces él va a hacer toda esa rotación hasta que llegue a esa clave.
acomodo aquí y ya va a quedar esa animación. Ahora vamos con el texto de computación gráfica. Vamos a mirar este huevo, ¿cuándo es que se empieza a caer? En el segundo, en el cuadro 180. Miremos, voy a mover aquí, miren, él ya calculó todo. Uy, me quedó la animación. Sí, quedó una animación maluquita ahí. Vamos a corregirla. Voy a borrar esta clave de acá. Y hasta acá, hasta el 280. Que gire. Ah, ya es por eso. No, entonces vamos a hacer que solamente se traslade un poco. Se mueva lentamente así y un poco así. Ya. Ahora, sabemos que la cáscara se quiebra en el 180. Entonces hasta el 180 se va a mantener esta clave para el de computación gráfica, para el texto. Entonces tengo que colocar allí esa clave en el cuadro 180, otra en 0 para que no pase nada antes, y a partir de 180 puedo decirle hasta 220, subo hasta acá y hágase un poco más grande. Y desde 220 hasta 300 haga el tamaño que necesitamos. Puede ser así. Entonces ahí ya tenemos la animación del huevo, la animación del texto. Ahora vamos a hacer lo correspondiente con una cámara. Entonces voy a colocar una cámara aquí en el entorno. Como lo que sé es que la cámara va a girar en torno al huevo, no voy a utilizar una cámara free, sino una cámara target. Entonces hago una target, la vaya hasta acá, la miro acá y así la voy trabajando. Entonces ya aquí decido dónde va a empezar la cámara. Digamos que va a empezar aquí. Y sabemos que necesitamos que llegue hasta el huevo cuando ya se empieza a quebrar. Dijimos que iba a hacer a partir de acá, que hasta 90 se acerque la cámara. Entonces teniendo seleccionada la cámara, esta cámara vieja, y me borró la otra, target, desactivo aquí para poder colocar más objetos. Voy a guardar. Subo la cámara. Entonces voy a empezar acá. Ya empiezo a animar, vuelvo a colocar una clave porque así que aquí va a empezar la cámara en el tiempo 0 y hasta 90, o más bien partámoslo en 2, aquí en 45, que se mueva al menos hasta la posición que necesitamos, pero sin hacer el acercamiento. Es decir, más o menos hasta acá. Coloco la clave y luego me muevo hasta 90 o hasta 80. Hasta 80 y aquí en 80 acerco la cámara. Le voy a decir que se mueva hasta acá. Un poco más arriba y acomodo la clave. Listo, entonces ya estaría la animación completa. Miremos entonces desde la cámara cómo se vería. Siendo esta la cámara, colocándolo en 0, vamos a ver cómo se ve. Aquí puedo darle play sin todavía hacer render, puedo mirar la animación como está. Cuando no es tan compleja se puede hacer una buena previsualización. Cuando ya tiene muchos objetos moviéndose o tiene que hacer muchos cálculos, la previsualización pues no va a ser tan buena y es mejor ya hacer un render. Les doy aquí play y miren. Recuerden que es la animación de cámara, el huevo se empieza a mover, se rompe, se hace grande el texto y dice computación gráfica. Y pues ella se va a empezar a repetir allí. Entonces ya teniendo en cuenta cómo funcionan las claves, se puede hacer cualquier tipo de animación. Incluso pueden hacer de personajes, sin necesidad de hacer lo que mencionaba, que es con el rigging. El rigging es como colocarle huesos a los modelados, pero lo pueden hacer sin eso y tomar el personaje, hacer varias copias y
y hacer un recorte por cada extremidad que necesitamos. Es decir, para el brazo del personaje haríamos 2 copias y cortaríamos el antebrazo y el brazo. Y así podríamos animarlos de manera independiente, moviendo los puntos pivotes. Por ejemplo, el del antebrazo, el punto pivote tendría que estar en el codo para que gire en ese punto. Entonces ya tendrían que empezar a jugar con eso en caso de que quieran animar personajes, se quieran atrever a eso para el proyecto. Pero bueno, uno de los requisitos es que se entreguen las animaciones como videos. ¿Cómo se hace esto? Entonces, en rendering, render setup, primero tienen que decirle desde dónde hasta dónde van a hacer la animación. Entonces, si le dan single, pues va a ser un render de un solo cuadro. Si le dan rango, ya va a ser el render de todos los cuadros que necesiten. Voy a decirle aquí, necesito los 300 primeros cuadros, desde 0 hasta 300. Voy a decirle que lo coloque en resolución 1920 x 1080. Y aquí viene algo bastante interesante. Cuando 3D Max exporta en 1920 x 1080, o al menos en esa opción que está ahí, él realmente no exporta en esa resolución. Cuando sale un video de menor resolución, que se nota que es feo, y no nos sirve en caso de que necesitemos hacer una entrega en Full HD. Entonces, ¿qué se hace? En este momento voy a hacer el ejercicio de exportarlo como video de una vez. Pero, ¿qué puede hacer uno? Primero hay que seleccionar dónde se va a guardar el archivo. Entonces, él nunca tiene una ruta predeterminada, nunca tiene un nombre asignado. Voy a colocarle aquí que sea animación primera y que lo guarden AVI. Le voy a dar que OK. Y bueno, aquí lo voy a poner a renderizar. Vamos a ver cuánto se demora. Ya ahí no me fijé, pero aquí en las opciones del render, aquí en las opciones dice que tiene seleccionada en la vista la cámara 1. Entonces esta cámara 1 es la que animamos y es la vista que necesitamos. Aquí va a empezar a hacer el render de cada cuadro. No creo que tarde tanto. En total son 300. Entonces, en lo que termina, cada uno descargue el archivo que subí y explore las herramientas de animación, y ya les muestro cómo exportar imagen por imagen para que puedan hacer un trabajo en Full HD. ¿Sí? Entonces descarguen el archivo y miren la animación por claves. Pueden ensayar con una caja sencilla. El hecho es que aprendan a manejar la animación hoy.